Allá atrás. Amén, amén. Amén, bendito el nombre del Señor. Nos dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. En nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque reconocemos, Señor, que ella es como una espada, Señor, que nos va formando, que nos va labrando, Señor, y que nos va renovando y fortaleciendo a cada día. Por tanto, menguamos nosotros en lo que creemos ser, Señor, en lo que tal vez el engaño de nuestra mente y de nuestra imaginación nos ha hecho ver con respecto a nosotros mismos, y reconocemos que toda la sabiduría proviene de ti, y que si somos algo es por tu gracia, por tu amor y por tu poder. Señor, glorifícate una vez más en medio de tu iglesia, en cada vida y en cada alma de los que estamos aquí congregados y de los que nos siguen a través de las redes sociales. Usa, Padre, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo, el pueblo de los santos. Una vez más, y el pueblo que ama a Dios dice: podemos sentarnos, iglesia. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dígale a aquel que tiene a tu lado: no me distraigas en esta mañana. Tal vez lo que tú quieres decirme te ha venido por allí algo que dice: díselo ahora porque si no se te va a olvidar. Aleluya, mejor es que se te olvide porque lo más importante es la palabra. Amén. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Seguramente a usted le ha pasado que cuando viene algo importante, a usted se le ocurre, se le vienen a la mente cosas que tiene que decirle a la persona que tiene al lado porque si no, no puede quedarse con ella. ¿Ok? Y entonces muchas veces somos tentados a actuar de esta manera. Sin embargo, cuando estamos en la iglesia y la palabra del Señor nos guía, nosotros tenemos que darnos cuenta que lo más importante es la palabra. Amén. Bendito el nombre del Señor. Este versículo 13 del capítulo 4 de 2 Corintios, y que esta mañana vamos a enseñar, no vamos a predicar. Así que la pastora dejó unas controladoras de volumen. ¿Okay? Por eso me dieron el micrófono gris. Así que hay unas controladoras de volumen que me van a llamar la atención cada vez que me quiero disparar a la prédica. Dice la palabra del Señor en el versículo 10, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Y esta es la frase sobre la cual nosotros vamos a tratar en esta mañana. Teniendo el mismo espíritu. ¿Y por qué el apóstol Pablo, por el espíritu, escribe este pensamiento? Porque en el caminar como hijos de Dios, cuando nosotros formamos comunidad, cuando cada uno de nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos encontramos ante un hecho y una realidad. Cada uno de nosotros tiene una propia personalidad. Cada uno de nosotros tiene un carácter particular. Sin embargo, cuando aceptamos a Cristo Jesús, aceptamos un solo Cristo. Y viene a habitar en nosotros un solo Espíritu. No viene a habitar un Cristo diferente en cada uno de nosotros que se acomoda a nuestro carácter y a nuestra personalidad. Tampoco viene un Espíritu Santo diferente a habitar dentro de nosotros. Lo que sí es diferente dentro de nosotros es nuestro espíritu humano. Eso sí sigue siendo diferente. Y como eso es lo que sigue siendo diferente, eso es precisamente lo que el Espíritu Santo viene a hacer que sea igual entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y miren que este pensamiento es tan fijo en el apóstol Pablo, porque cuando nosotros nos vamos más adelante a Filipenses capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a Filipenses, dice la palabra de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu,
si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aleluya. Cuando uno lee este versículo 2 del capítulo 2 de Filipenses, uno se da cuenta que el interés de Pablo por el Espíritu es que para que la iglesia pudiese triunfar en el mundo era necesario la unanimidad. ¿Y cómo se logra la unanimidad entre personas que tienen un carácter diferente? Tienen una manera de ver la vida diferente, tienen experiencias familiares y personales diferentes. Bueno, esa es la finalidad de que todos nosotros estemos aquí sentados. Amén. La finalidad de que todos nosotros estemos aquí sentados, y la palabra no nos deja forma de evadirlo, nos diga claramente, nosotros tenemos que tener una misma manera de sentir, una misma manera de pensar, una misma manera de actuar, y tenemos que estar unánimes en cuál es el propósito de Dios para la iglesia. Eso es indiscutible. Para eso estamos aquí. A Dios no le interesa si somos gordos o si somos flacos, si somos negros, si somos claros, si somos amarillos, si somos chocolate o lo que querramos. A Dios no le interesa cómo nos vistamos, a Dios no le interesa nada de eso. A Dios le interesa que todos tengamos y sintamos el mismo gozo en su presencia. Amén. Tengamos el mismo sentir en Cristo Jesús. Y tengamos la misma finalidad en nuestro caminar en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo nos está expresando aquí. Por eso cuando nosotros reflexionamos en esa primera frase del versículo 13, Pablo está hablando de que lo único que podemos hablar, o el mismo evangelio, es cuando tengamos el mismo espíritu de fe. Amén. Cuando nosotros tenemos la misma vida en Cristo Jesús, pensamos las mismas cosas, aceptamos los mismos principios, seguimos la misma moral, practicamos la misma fe, entonces nosotros somos capaces de hablar el mismo evangelio. Porque ustedes seguramente han notado en nuestra vida cuando crecemos con Cristo Jesús, que cuando yo me hago cristiano y yo pienso que soy de determinada manera y que yo tengo un carácter fuerte y esto y lo otro, yo quiero predicar con un carácter fuerte. Amén, amén. Y cuando yo siento que no, yo soy puro amor, entonces yo quiero predicar puro amor. Entonces cuando yo siento que yo tengo un carácter jocoso y reír y feliz, yo quiero predicar con feliz y reír, porque no quiero que nadie se sienta mal en la iglesia. Entonces yo quiero crear un ambiente cálido. Entonces, pero ahí está impregnado de nuestra personalidad. Amén. Ahí está impregnado de nuestro carácter. Amén. Ahí está impregnado de quiénes somos nosotros. Amén. Y como nosotros somos así, queremos que el evangelio se amolde a nosotros. Amén. Y Pablo le dice a la iglesia en Corintios, esto no funciona de esta manera, hermanos. Hay una sola palabra y hay una sola voluntad. A Dios no le interesa que tú no quieras hacer sentir mal a la gente. Igual tienes que predicar la única palabra que hay. A Dios no le interesa que a ti no te importe la gente. Igual tienes que predicar la misma palabra de amor que todos tenemos que predicar. Y para que esto pueda ser efectivo, tenemos que tener el mismo espíritu de fe. Cuando dicen amén. Aleluya. Cuando nosotros nos vamos aún un poquito más atrás en la palabra del Señor, yo creo que ustedes lo recordarán en el libro de Éxodo, cuando leyeron por tercera vez, ya llevan como 5 veces que han leído el libro de Éxodo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Por fe, dice que por el mismo espíritu de fe ya veremos el libro de Éxodo. Nosotros vamos al capítulo 11 de Éxodo. ¿Qué ocurre en el capítulo 11 de Éxodo? Capítulo 11 de Números. El capítulo 11 de Números nos da una situación bastante interesante. Resulta ser que Moisés tenía que atender a todo el pueblo. ¿Se acuerdan? Amén. Y entonces su suegro
sacerdote de Madián, Jetro, le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Tú no puedes con este asunto. Tú necesitas gente que te ayude a atender este problema. Moisés dijo: es lógico. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos maestras y profesoras que si le dan un grupo de 150 van a decir: yo no puedo atender un grupo de 150. Necesito como dos profesoras asistentes que me ayuden con un grupo de 150. Así que es natural la propuesta de Jetro y era natural la reacción de Moisés. Para hacer eso necesito ayuda. Pero hay algo que un hombre y una mujer de Dios tienen que saber: que independientemente de la ayuda que podamos necesitar, esa ayuda tiene que estar alineada a la voluntad del Señor. Vamos a leer lo que nos dice el número, porque es muy interesante y nos permite comprender el por qué Pablo llega a esta conclusión, que es lo que señala en todas las epístolas paulinas. Habla de la necesidad de que seamos uno solo. Desde la oración de Cristo Jesús, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Juan, capítulo 17, por la unidad. Igual, el mensaje de Pablo es un mensaje de la unidad, y esa unidad solamente se puede lograr teniendo el mismo sentir, el mismo espíritu de fe. Porque si José tiene el mismo espíritu de fe que tiene Jonathan, y Jonathan tiene el mismo espíritu de fe que tiene Rebeca, cualquier problema que pueda existir entre ellos tiene solución, porque tienen el mismo espíritu de fe. Porque su carácter y su personalidad no se pueden poner por encima del espíritu de fe que le ha sido dado por el Espíritu Santo. Entonces encontrarán soluciones a todos los problemas. Pero cuando los problemas trascienden y evitan que uno pueda permanecer, o que uno permanezca amargado dentro de la iglesia, hay un problema con el espíritu de fe. No es un problema de carácter, ni es un problema de personalidad. Será ese el origen, pero el problema del conflicto es el problema del espíritu de fe. Por eso, cuando un conflicto entre hermanos se da, la primera medida que tiene que tomar un pastor es simplemente llamar a los hermanos y ponerlos en oración, y llamar a los intercesores e interceder por los hermanos, porque el problema del conflicto entre ellos no es un problema de su carácter ni su personalidad, es un problema del espíritu de fe en Cristo Jesús, que en uno de los dos está debilitado. Y eso se aplica para matrimonio, se aplica para la relación de padres e hijos, se aplica para todo tipo de relación. Siempre, ¿por qué? Porque la palabra nos declara: si tenemos el mismo espíritu de fe, vamos a hablar y vamos a hacer lo mismo para glorificar al Señor. Si no tenemos el mismo espíritu de fe, entonces no vamos a hacer la voluntad del Señor. Cristo se lo dijo a sus discípulos cuando lo dijeron: Señor, por ahí hay una gente que no quiere que nosotros entremos. Manda que hagamos bajar fuego del cielo y que los consumamos. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Ustedes no saben de qué espíritu son. La misma respuesta: ustedes no tienen el mismo espíritu. El Hijo del Hombre no vino para condenar, sino para salvar y buscar a los que estaban perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Bien, volvamos aquí a Números capítulo 11. Dice el versículo 16: Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé, y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ahora, para los que les gusta la teología, dice: ¿les puso el Espíritu Santo? No, ahí no está hablando de que va a poner el Espíritu Santo. Ahí está hablando de que va a poner el espíritu que hay en Moisés. ¿Y qué espíritu había en Moisés? En Moisés había un espíritu de obediencia y de temor a Jehová. Un espíritu de miedo, un espíritu de reverencia, un espíritu de poder, un espíritu de fuerza. Todo eso estaba en Moisés.
un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Todo eso estaba en Moisés. Así que el Espíritu Santo simplemente iba a tomar el espíritu de Moisés para que los otros 70 tuvieran el mismo espíritu. Porque solamente se puede gobernar cuando estamos en el mismo espíritu. Solamente se puede hacer la obra cuando estamos en el mismo espíritu. No es posible hacer la obra si no estamos en el mismo espíritu. No es posible caminar este camino si no estamos en el mismo espíritu de fe. Por eso, si nosotros entramos con un concepto del Evangelio Light, perfecto, ese es el concepto inicial. Y tal vez muchos entramos a la iglesia con un concepto de un evangelio ligero, un evangelio sweet, un evangelio suave. Pero en el camino nos damos cuenta que el evangelio no es así. Entonces nos damos cuenta que tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre primeramente en nuestro espíritu. Y esto lo dejamos sentado porque cuando nosotros lo vamos a Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 y adelante, al cual hemos hecho referencia en innumerables ocasiones, la palabra nos dice claramente que no solamente cambiaría nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, sino que pondría un espíritu nuevo en nosotros. Y una vez puesto el espíritu nuevo en nosotros, entonces pondría de su espíritu en nosotros, para que nosotros pudiésemos y podamos obedecer a Dios y guardar sus mandamientos y ponerlo por obra en nuestra vida. Y cuando dice espíritu nuevo, lo dice con minúscula. Así que se está refiriendo a cambiar el espíritu del hombre. Porque, hermanos, antes de nosotros aceptar a Cristo Jesús, nuestro espíritu era nuestro espíritu. ¿Ok? Y tanto es así que nosotros aún coloquialmente y en el mundo, como decimos muchas veces los cristianos evangélicos, en el mundo, nosotros a nuestro espíritu y al espíritu de los demás lo tratábamos como sangre. ¿Sí? Yo no tengo sangre para esa persona. Inmediatamente, esa persona es mala sangre, haciendo referencia a que tiene un mal espíritu, ya que mi espíritu no se conecta con el espíritu de esa persona. No pensamos de la misma manera. Yo no sé por qué. No, pero lo más refinado, ya cuando estudiaron, llegaron al tercer año, etcétera, etcétera, es que yo no tengo química. No hay química entre nosotros. Reemplazaron sangre por química, ¿no? Los abuelos seguían diciendo, es mala sangre, pero el otro decía, ya no tengo química. Se veía más cute, más yeye, etcétera, etcétera. No hay química, no tengo química con esa persona. Pero es que el espíritu nuestro humano no se podía conectar con el espíritu humano de la otra persona. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermano, aquí no existe mala sangre ni química. ¡Aleluya! Aquí yo no puedo decir que no tengo sangre para Orlando, no tengo sangre para Yekeli ni para Maika. Yo no puedo decir eso, porque ya soy nacido de nuevo. Quiere decir que esa promesa de Ezequiel y ese nuevo pacto que está en Jeremías ya ha tenido cumplimiento en mí. Ya mi corazón ha sido mudado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y ya a mí me ha sido puesto un espíritu nuevo. ¿Y qué espíritu nuevo? Bueno, el mismo espíritu nuevo que se puso en Orlando es el mismo espíritu nuevo que el Espíritu Santo puso en Marcela. Ahora ambos tienen que dar cuenta que tienen que caminar en el mismo espíritu de fe para poder hablar el mismo. Esta es la primera parte de la enseñanza, porque es necesario que estemos claros. ¿Y qué es el espíritu de fe? Preguntará alguno por allá atrás, ya antes de que suelten la pregunta. El espíritu de fe no es más que la vida conforme a la palabra y al Espíritu de Dios. Cuando yo vivo, empiezo a comprender que yo tengo que vivir mi vida de acuerdo a lo que dice la palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces yo tengo un espíritu de fe. Pero mientras yo viva mi vida como a mí me da la gana
y yo no tomo en cuenta partes de la palabra que a mí no me agrada, y no escuché la voz del Espíritu Santo porque me cae mal, y no la quiero escuchar en ese momento, yo no tengo un espíritu de fe. Y mientras yo no permita que el espíritu de fe se desarrolle en mí, ¿cómo puedo yo ser llamado a predicar y hablar la palabra del Señor si yo no creo en la palabra del Señor? Por eso es que dice, creí, por lo cual hablé. ¿Pero por qué he creído? Porque tengo el mismo espíritu, la evidencia de que he creído. Es que trato de vivir mi vida conforme a la palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces yo sí puedo decir, creí. Por eso hablo. Y de hecho, hermanos, cuando nosotros hablamos con una persona, hablamos de nuestra experiencia en Cristo Jesús. Hablamos de lo que Cristo Jesús ha hecho. Hablamos del cambio que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo ha hecho y lo vivimos. Y andamos en Él y vivimos agradecidos con lo que Cristo ha hecho. Por eso hablamos lo que creemos. No podemos hablar lo que no creemos. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes no ven ahora que va a venir el tiempo de elecciones que todos los partidos políticos hablan de eso, en lo que ellos creen. Bueno, Gabriel es el hombre para las próximas elecciones. No, Martinelli sigue siendo el hombre para las próximas elecciones. Entonces todo el mundo va a hablar de aquel en quien cree, que consideran que va a ser y que va a resolver todos los problemas habidos y por haber de este país. Pero ellos hablan de lo que creen. Nosotros tenemos que hablar de lo que creemos. ¿Y de quién creemos? No del que va a ser por los Panamá, sino del que ya ha hecho por nosotros. Aquel que es fiel y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso que cuando nosotros nos damos cuenta en esa palabra de Pablo y hasta dónde eso impactó la vida de Pablo, nos vamos directamente ahí en Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. La carta a los Romanos es un discurso, de hecho, Martín Lutero, solamente con la carta a los Romanos, regresó a la doctrina pura del Evangelio. ¿Ok? Y este versículo, el versículo 17, es un versículo fundamental en la carta a los Romanos y para todos los que estamos aquí, porque declara lo que es nuestra fe. Capítulo 1, versículo 17 de la carta a los Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? Nosotros somos los justos. ¿Por qué somos justos? Porque Cristo Jesús nos justificó a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Su sangre nos hizo justos a nosotros. Y por la fe en creer en el nombre de Cristo Jesús es que nosotros vivimos. Pero esa fe de creer en el nombre de Cristo Jesús nos hace vivir. Y vivir es un verbo activo de actividad permanente. Explico. ¿Por qué vivir es un término, un verbo de actividad permanente? Porque Joshua no puede decir, yo soy el vivo hoy y mañana está muerto. Joshua, mientras viva, él actuará y vivirá, y su vida es dinámica. Permanentemente está pensando, permanentemente está sintiendo, permanentemente está actuando. Por eso cuando la expresión dice, el justo por su fe vivirá, dice que mi vida depende totalmente de Dios. Y mi vida la voy a vivir conforme a la palabra de Dios porque tengo fe en Dios. Todos los días de mi vida, en todas las áreas de mi vida, yo tengo que vivir por fe. Yo no puedo vivir como me parece. Se acabó el que yo, Benito, hago lo que pienso o como he aprendido. No, ahora yo tengo que vivir de acuerdo a lo que la palabra
me señala. Eso es vivir por fe. Entonces cuando dice que el justo por la fe vivirá, está diciendo que el justo vivirá cada día de su vida sobre esta tierra de acuerdo al Espíritu y de acuerdo a la palabra. Aleluya. ¿Por qué? Porque sin Cristo Jesús ninguno de nosotros estaba justificado. Sin Cristo Jesús todos éramos reos de muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros. Así que por consiguiente, si yo estaba muerto, y aquí que ahora vivo por medio del sacrificio de Cristo Jesús, entonces comprendemos por qué. Llegamos a la conclusión de Pablo. Por eso es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Amén. Sin embargo, cuando nosotros leemos nuevamente, porque a Pablo le gustó mucho este versículo de Habacuc, capítulo 2, vamos a verlo en Gálatas, capítulo 3, verso 11. La carta a los Gálatas. Amén. Cuando en Gálatas, capítulo 3, verso 11, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera, para que veamos hasta qué punto ese versículo remarcó la vida de Pablo. Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ninguno de nosotros podemos justificarnos delante de Dios por nosotros mismos. Ninguno. Solamente por medio de la sangre de Cristo podemos ser justos. Amén. Por eso, si es por esa sangre que podemos ser justos, es por la fe en Cristo Jesús que nosotros tenemos que vivir. Amén. Amén. Aleluya. Pero en la carta a los hebreos, el escritor de la carta a los hebreos, aunque hay una parte de la teología que llega a la conclusión de que el escritor a la carta a los hebreos es el apóstol Pablo. Okay, vamos al capítulo 10 de la carta a los hebreos, versículo 38. Dice el versículo 38, para que veamos cómo va más adelante. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén, bendito el nombre del Señor. Aquí el autor de la carta a los hebreos nos lleva a otro nivel. ¿Por qué? No solamente nos dice que tenemos que vivir, nos advierte que si nosotros hemos elegido este camino de vivir por fe, si nosotros retrocedemos, no le agradaremos a Dios. Amén. Aleluya. Así que por eso cuando él llega a esa conclusión y fíjese ese principio, si vivimos por fe, tenemos que saber que si retrocedemos de esta fe por la cual vivimos, no le vamos a agradar a Dios. Por consiguiente, nosotros, los nacidos de nuevo, no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para la preservación del alma. Entonces dirá la hermana allá atrás, pero yo no sabía que esto de aceptar a Cristo era tan serio. Yo no sabía que esto de aceptar a Cristo significa que ya yo no me puedo echar para atrás. Pues no. Eso es lo que significa. Por eso es que este camino es para valientes. Este camino no es para cobardes. Este camino no es para personas de doble ánimo. Este camino no permite segundas agendas. No hay plan B en el camino cristiano. Hay un solo plan. Entonces, cuando elegimos el camino de Cristo, tenemos que saber que no podemos retroceder. Por eso Pedro, en el mismo sentir de Pablo, trae a colación
un versículo del Antiguo Testamento y dice que el que retrocede, y pone, es más gráfico, Pedro es más gráfico. Pablo todavía está siendo estilizado, el escritor a la carta a los hebreos fue un poquito más allá, pero fue suave. Pero Pedro era pescador, acuérdense. Pedro era pescador, así que Pedro no tiene lenguaje refinado. Así que Pedro se lo dice para defenderse él, y trae un versículo del Antiguo Testamento y dice: ¿saben qué? El que retrocede es como un perro que vomita y se vuelve a su vómito. Es como un cerdo que tú sacas del cielo y del lodazal, lo limpia y luego ¿qué hace el sinvergüenza? Va y se revuelca otra vez. Eso es, así es el que retrocede una vez que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. ¡Aleluya! Dígale que está a tu lado, aguanta, aguanta. ¡Aleluya! Eso es este camino. Este camino es ese. Hermano, y la función de nosotros como maestros es mostrarle la claridad con que habla Dios. Dios es muy claro. Bueno, si yo vine aquí porque me gustaba la yalcita, o me gustaba el man, o porque vi que de esa puerta salió un montón de conflay, ¿ok? O porque, oye, ahí todo el mundo tiene carro, yo voy a conseguir el mío, o ahí todo el mundo tiene casa, yo voy a conseguir la mía, voy a meter por esa puerta y voy a salir con casa y con carro y con conflay. Si usted pensaba que esto es así, esta es la palabra. Esto no es así. Esta es una elección de vida para toda la vida. Y esto es de valientes. Y aunque en este caminar muchas veces sentimos debilidad y sentimos flaqueza, por eso estamos en comunidad, para fortalecernos los unos a los otros. Por eso oramos y por eso intercedemos, porque si no orásemos ni intercediésemos, no encontraríamos la fortaleza para seguir adelante. Tomamos decisiones sobre la base de la voluntad del Señor y nos enfrentamos a la incertidumbre de no saber lo que tenemos más adelante, pero aún así tomamos la decisión que Dios quiere que tomamos, porque reconocemos que este es un vivir por fe. Amén. Aleluya. Comprendemos y el Espíritu nos ha hecho ver que esto no tiene que ver con nuestras limitaciones humanas o con nuestras carestías humanas. No es suficiente. Nosotros no podemos decir: es que no estudié, es que no tengo plata, es que no puedo hacer esto. Es que no existen los no puedo cuando entramos en la presencia del Señor. ¿Saben por qué? Cuando nosotros leemos, y acabamos de leer Números tiene una particularidad. Números recuenta y señala matemáticamente muchos hechos de la historia de Israel desde la salida de Egipto. El pueblo que salió de Egipto era un pueblo de esclavos. Lo más que sabían hacer eran ladrillos. Su único arte, lo único que ellos sabían fabricar eran ladrillos, porque fueron un pueblo utilizado para hacerle ladrillos al faraón para sus edificaciones. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Qué significa eso? Cuando ese pueblo fue llevado al desierto y Dios llama a Moisés y le muestra el modelo del tabernáculo celestial y le dice a Moisés: quiero que me hagas uno igual a este, Moisés. Vamos a ponernos en la posición de Moisés. ¿Cómo? ¿Quién va a hacer ese tabernáculo? No veo ningún ladrillo en ese modelo. El Señor, ahí no hay ladrillo. Y esta gente lo único que sabe hacer es ladrillo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tabernáculo? Ahí entonces empieza a jugar la fe. Moisés, ellos lo harán.
¿Por qué? Porque yo pondré espíritu de sabiduría en el pueblo. Aleluya. Y es más, y hace un momento, cuando la hermana Nelly se estaba tomando la ofrenda, y utilizó uno de los versículos del libro de Éxodo, en este caso, sobre la construcción del tabernáculo y la ofrenda. ¿Qué dijo allí? Y puso espíritu para que ellos voluntariamente ofrendaran. Ese pueblo de esclavos, hacedores de ladrillo, ¿en qué momento de los 400 años recogieron una ofrenda para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿En qué momento? ¡En ninguno! Ellos no tenían experiencia en ofrendar. Eran un pueblo de esclavos, ladrilleros. Ellos no tenían experiencia. ¿De dónde les salió del corazón entregarle ofrenda al Señor? ¿De dónde les salió? El espíritu de fe que le hizo ver la bondad de Jehová, que le hizo ver el brazo poderoso y la mano. Aleluya. Entonces, cuando ellos vieron la manifestación de Jehová, entonces en ellos nació un espíritu para ofrendarle voluntariamente para hacer la obra del Señor. Y esta es una palabra y la que citó la hermana es una palabra que es una particularidad, porque ahí no hay ideología de género. Y lo dice la palabra: hombres y mujeres. Con toda claridad. En el resto de la palabra, Dios cuando habla el hombre como un género que coloca la mujer. Pero aquí, en la ofrenda, habla de hombres y mujeres. Aleluya, porque Dios habla para la eternidad. Para que nadie, cuando surjan los movimientos feministas y etcétera, etcétera, viniera a decir: eso es para los hombres, eso no es para las mujeres. No, eso es para hombres y para mujeres. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! Estas son las cosas que nos permiten a nosotros comprender que ese espíritu de fe que nos lleva a hablar la palabra tiene que ver directamente con nuestra vida y con nuestro actuar. Y que es esa misma fe la que es la garantía de nuestra salvación. Y miren cómo evoluciona en la vida del creyente. Somos justificados por Él. Tenemos fe, decidimos vivir como Él quiere que vivamos. Cada vez que nosotros nos esforzamos por vivir conforme a la palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo, se conoce con otro término doctrinal: vivimos vidas santificadas. Amén. Aleluya. Y después viene la palabra y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, vivir por fe me asegura una vida de santidad y me garantiza que yo voy a ver a mi Salvador. ¡Aleluya! Por eso Job escribió, en el libro de Job, se escribió: yo sé que mi Redentor vive. Porque Job sabía la vida que tenía, la vida que había llevado delante de Dios. Un Dios que tal vez no conocía personalmente, pero que se había guardado para él. Entonces él sabía que su Redentor vivía y que él sabía que del polvo de donde estaba, él lo iba a levantar a un mejor lugar. Y Job estaba hablando proféticamente para la generación de la iglesia. Nosotros sabemos que si hemos vivido con fe, con el espíritu de fe, aunque durmamos en el polvo, Dios nos va a levantar y estaremos en su presencia por toda la eternidad. ¿Cuánto dice amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nunca había predicado tan calmado. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que nos permite entonces irnos al Salmo 116, versículo 10. Salmo 116, versículo 10, y aquí terminamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios.
Aleluya. ¿Alguno le quedó alguna duda de lo que significa el espíritu de fe? Bueno, como es una enseñanza puedo preguntar. Eso es lo que no nos gusta, porque en la escuela dominical cualquier pregunta queda aquí, pero en una prédica se va a las redes sociales. Salmo 116, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Del versículo 10 en adelante habla un hombre, y del versículo 10 hacia atrás pareciera que hablara otra persona. ¿Okay? Porque los primeros versículos son la narración de las aflicciones, del dolor, del padecimiento y del sufrimiento de David. Pero el versículo 10 es como cable a tierra. Cuando pone el cable a tierra, entonces se olvida de lo demás y levanta las manos para reafirmar su promesa, su juramento delante del Señor, y de servirle a Él, de adorarle a Él, de pagarle los votos a Él, porque Él es Dios. Amén. En medio de todo lo que estaba viviendo ese hombre en ese momento. Y eso es lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros. La vida de nosotros, de cada uno de nosotros, no son perfectas. Hay muchas aflicciones en nuestra vida. Aflicciones por la vida, por la salud, por la vida y por la salud de las personas que amamos. Aflicciones por el dinero, por el trabajo. Aflicciones de todo ese tipo de naturaleza. Y sentimos dolor y angustia. Y vivimos vidas de incertidumbre. ¿Por qué razón vivimos vidas de incertidumbre? Porque no estamos metidos en la mente de esa persona, ni tenemos el control de la voluntad de esa persona. Y eso es lo que genera en nosotros ansiedad y angustia y desesperación. Porque queremos el bien de la persona, y la ausencia del bien en la persona causa dolor y sufrimiento a nuestro corazón. Y lo mismo ocurre con nuestra vida. Quisiéramos hacer las cosas de esta manera y no las hacemos. Erramos y fallamos, y lo que añadimos en vez de soluciones es mayor sufrimiento y mayores fracasos a nuestra vida. Es la condición del salmista en ese entonces. Pero al final el salmista se sacude y se da cuenta: pero yo soy siervo del Señor, hijo del Señor. Por su gracia Él me ha hecho hijo suyo. Independientemente de lo que esté viviendo, independientemente de lo que esté padeciendo, lo que me esté afligiendo en este momento, independientemente, Él sigue siendo mi Dios. Él sigue siendo mi apoyo, y Él sigue siendo mi recurso. Él sigue siendo mi esperanza. Él sigue estando sentado en su trono. Él no se ha conmovido por mi padecimiento. Él sigue estando allí. Por eso yo clamaré a Él. Yo le pagaré a Él mis votos. Yo lo alabaré. Yo lo adoraré. Porque yo he creído en Él. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Es lo que el salmista está diciendo allí. Por eso habla de un salmo que ha sido titulado como un salmo de las ligaduras y la aflicción de la muerte. Es decir, cuando uno sabe que ya no tiene más recursos para enfrentar la vida, solamente nos queda nuestra fe. Entonces, por eso, cuando nosotros volvemos
al versículo que ha marcado tanto la vida de Carmen como la mía, desde antes de casarnos, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y reflexionamos sobre la base de la enseñanza de este mes y sobre 2 Corintios capítulo 4 versículo 13. Nos damos cuenta que el cambio en nuestra vida es lo que nos lleva a vencer al mundo. Es cuando nuestra vida cambia, cuando nos disponemos que nuestra vida sea moldeada por la palabra y por el Espíritu. Entonces realmente vencemos al mundo, porque ya no vivimos como vive el mundo, vivimos como Dios quiere que viva, independientemente de los problemas, porque eso nos asegura que no vamos a tener problemas, que no van a venir aflicciones, que no van a venir tribulaciones, que no van a venir tormentos, que no va a venir enfermedad, que no van a venir situaciones difíciles. Eso no nos lo garantiza, pero sí nos garantiza que vamos a vencer al mundo y que al vencer al mundo nos constituimos en herederos de la salvación en Cristo. En otras palabras, hermano, vivir por fe es sacrificar el mundo por la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dios. Pablo lo escribiría en la carta a los romanos con respecto de que estas aflicciones que estamos viviendo no son comparables con la gloria eterna que en Cristo Jesús ha de manifestarse en nosotros. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, independientemente de cómo nos vea el mundo, para algunos el mundo dirá, claro, antes los cristianos evangélicos éramos los que estábamos por ahí en una carpa, los carteros. Y decían, esos son los carteros que andan por ahí. Después, cuando la carpa empezó a convertirse en bloque y el piso de tierra empezó a ser un piso de cemento, entonces empezaron con otro eslogan con respecto a los cristianos evangélicos, porque la gente empezaba a saltar en las iglesias y empezaba a correr en las iglesias. Claro, ya no había tierra, había ahora piso de cemento. Así que la cosa, y se empezaba a caer en las iglesias, claro, ya no había tierra ni lodo, ahora el piso era de cemento. Y en este tiempo, para la mayoría del mundo, los evangélicos somos una iglesia que solamente pensamos en nosotros mismos, en nuestra propia comunidad, y que estamos bendecidos, y que ahora estamos prosperados, y que ahora somos iglesias con aire acondicionado, y con lo último de tecnología, y etcétera, etcétera, y que compramos tierra por aquí y por acá, por haber y por haber, que somos un poder económico silencioso dentro de este país. Entonces, pero son las mismas personas que ayer nos acusaban de carteros, y ahora nos han visto prosperar sobre la tierra, y también nos acusan por haber visto prosperar sobre la tierra. Y cuando uno escucha toda esa frase, uno puede sentirse tentado a ceder ante la presión del mundo. Yo le recuerdo el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Cristo Jesús haciendo una analogía entre Juan el Bautista y él, y la misma generación que había visto a Juan el Bautista y que veía el Mesías. Cristo Jesús la calificaba en dos formas: la generación insatisfecha y la generación del corazón endurecido que no quiere aceptar a Dios. ¿Por qué? Porque vino Juan el Bautista, que ni come, ni etcétera, ni etcétera, ni etcétera, y decían, demonio quiere. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, le dicen glotón y comedor, y que le gusta andar con pecadores. Entonces, ¿qué quiere? Se parecen a esa generación donde los niños nos llamaban que vinieran a llorar con ellos y no lloraron, que vinieran a jugar y tampoco vinieron. Una generación insatisfecha, de corazón endurecido, que no quieren aceptar a Cristo, independientemente de cómo sea manifestado. Y nosotros tal vez éramos de esa generación, pero hoy la luz de Cristo iluminó nuestra vida. Aleluya, aleluya.
siguiente generación. ¿Quién sabe qué dirán de la siguiente generación? Aleluya. De la generación de los jóvenes Jamie. Aleluya, bendito el nombre. Pero sea lo que diga, ellos tienen que estar claros que tienen que vencer al mundo, viviendo de acuerdo al Espíritu y de acuerdo a la palabra. Porque el mundo siempre los va a atacar, siempre los va a criticar, siempre los va a cuestionar, siempre los va a señalar. Pero nosotros tenemos que saber en quién hemos creído. Amén. Bendito el nombre de Dios. Agarre la mano del hermano que tiene a su lado. Amén, bendito el nombre del Señor. Cierre sus ojos y la mano que le queda libre a la persona que la tiene libre, levántela. No. Ellos la están levantando por ti. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, reconocemos que tal vez no hemos vivido las vidas que más te agradan. Reconocemos que aún yace el conflicto en nosotros entre la carne y el espíritu. Y a veces la carne parece ganar en muchas decisiones en nuestra vida. Señor, pero estamos delante de ti para pedirte que nos fortalezcas, que nos renueves, Padre eterno, para que vivamos nuestras vidas conforme a tu palabra. Señor, para que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, que nos advierte, que nos dirige, Señor, que nos guía, que nos sostiene y que nos ayuda en los momentos difíciles. Señor, porque muchos son las aflicciones por las que muchos de nosotros hemos atravesado, y aún en este momento, en este día de hoy, hay muchas aflicciones que estamos viviendo. Señor, aumenta nuestra fe como te pidieron los discípulos. Auméntala para que creamos y para que vivamos conforme a tu palabra. Para que sepamos que de ti tenemos recompensa, que de ti tenemos un galardón, que nos espera una corona, Señor, y que nuestras lágrimas y nuestro dolor y nuestro sufrimiento valen la pena. En ti, Cristo, valen la pena. Sabemos que tú escuchas y atiendes a nuestra oración. Sabemos, Señor, que tú obrarás en nuestras familias. Tú obrarás sobre la vida de nuestros hijos. Tú obrarás sobre la vida de nuestros padres. Obrarás sobre la vida de nuestros familiares, Dios. Sabemos que tú nos sanarás. Y tú sanarás aquel familiar que está enfermo, Señor. Señor, tú nos darás la convicción de fe, Señor, de tu voluntad, Padre eterno, y que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Señor, sabemos que este caminar como cristiano nos ha costado, pero sabemos que tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Tú eres esa esperanza de gloria, Señor, en la cual nosotros cimentamos nuestra vida. Sabemos que tú nos librarás de nuestros angustiadores, que tú nos darás la victoria, que tú nos multiplicarás, Señor, que tú nos harás fructificar, Señor, que tú nos harás reverdecer y ser fértiles en medio de la aridez de un mundo, Señor, que cada día se aparta más de ti. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre eterno, por habernos justificado. Gracias por habernos cambiado nuestra manera de ser y de vivir. Gracias por la obra que estás haciendo en medio nuestro. Gracias, Señor, aleluya, por la promesa de bendición sobre nuestra descendencia. Sigue obrando con poder en medio de tu pueblo, Señor.
Sigue sanando toda herida, Señor. Todo rencor y todo resentimiento, Señor. Toda herida abierta por cosas mal dichas o dichas en el momento inadecuado, Dios. Por acciones, Señor, que hemos percibido como hirientes. Sana nuestros corazones, Dios. Oh Padre, porque tenemos el mismo espíritu de fe, el mismo espíritu que nos has dado. Nos cimentamos, Señor, en la misma palabra, Dios. Creemos en el mismo espíritu. Servimos al mismo Dios. Y aguardamos la venida del mismo Mesías. En el nombre de Cristo Jesús. Sea tu nombre glorificado y exaltado por toda la eternidad. Porque solamente tú eres fiel y verdadero. Y solamente tú eres digno, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. Bien, antes de terminar, hay una persona, ella misma se llama a sí mismo Bebé. Aleluya. No creo que Leida ya a sus años se ponga a decirle de esa manera. Aleluya, pero ella se llama Bebé. No sabemos si es por la canción de Nenito Vargas o sea por otra causa. No te preocupes, yo no voy a entonar la canción de Nenito Vargas. Vamos a llamar a la hermana Lesia. Aleluya. Y ahí y entra el dulce. El hermano de Lesia y el hermano José. Pero ellos peleaban mucho cuando eran niños. Pero ahora tienen el mismo espíritu de fe. Ya no será tu bebé, pero bueno. Sí, tú eres la bebé reina. ¿Lista? ¿Ya? Ok. No hay velas porque usted sabe, ¿no? Ya el espacio necesitaría un dulce más. Otro dulce. Bien, entonces, lista. Una vela. Estas son las velas reutilizables de Jesucristo en bebida. Bien. 1, 2, 3. Feliz
los cumpleaños ella hasta que reparte el cake, ¿no? Y ella da pedazos de manera tal que el cumpleañero siempre se lleve una parte significativa para su casa, ¿no? Pero ahora esta es la casa de ella, así que vamos ahora. Sí, ella le ha hecho una promesa al Señor este año. Aleluya. Su madre también intercede todos los días para destruir todo espíritu de grasa, etcétera, etcétera. Vamos a orar, aleluya. Señor Dios Todopoderoso, oramos por la vida de Lesia. Señor, guárdala. Señor, fortalécela. Señor, hazle sentir todo el poder de tu amor. Hazle sentir, Señor, que tú has tenido cuidado de ella a cada momento. Que tú estás al lado de ella, aún en medio de los momentos difíciles. Que tu Espíritu Santo está para ella, para llevar su carga, para darle sabiduría y fortaleza. Obra en su vida y obra en su corazón. Renuévala y fortalécela, Señor. Señor, hazla prosperar en todos sus caminos, Señor. Bendice a sus hijos. Bendice a su descendencia. Señor, que tu palabra prevalezca en cada área de su vida y sobre su casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria también forma parte de Selah, así que ¿para dónde va? Va para la cintita. Dice Leida que si sigues así la vas a alcanzar, ¿no? Amén, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, Salvador. Centro Familiar Gracia, Amor y Comunión de la Asamblea de Dios de los Pastores Euribia de Shane y Daisy Shane. Así que ella nos está acompañando en ese congreso de damas durante esta mañana. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, porque somos una iglesia esforzada, somos una iglesia hermana, con la cual esta comunidad comparte muchos lazos que nos llevan a estrechar cada día más con esta iglesia nuestros vínculos y apoyarlos así como ellos nos han apoyado siempre. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a despedir este servicio. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo de oración, este tiempo de adoración, de alabanza, este tiempo de ministrar tu palabra en las ofrendas, Señor, en la palabra de esta mañana, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la escuela dominical, por la escuela infantil, Dios. Gracias por la clase de adultos y la clase de jóvenes, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Sigue haciendo de manifiesto en nuestras vidas, Señor. Y que tu palabra, Señor,
confiando en tu promesa, no regresará vacía. Cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tengan ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre sus vidas y sobre sus familias, en el nombre del Señor. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Vayámonos en paz hacia nuestra casa, después de comer el dulce de la hermana Necia, en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga grande y abundantemente, iglesia.